En el capítulo anterior de Sueños de Libertad, la revelación del embarazo de Begoña había dejado a Gabriel completamente descolocado. La frialdad con la que reaccionó al principio marcó un antes y un después entre ellos, pero, tras varios días de tensión, las palabras y los silencios de ambos se transformaron en un intento de reconciliación que, aunque frágil, parecía devolverles un respiro. Sin embargo, ese mismo respiro llevaba escondido el germen del peligro. El abogado seguía siendo el topo de Brossard dentro de la empresa, y cada gesto amable suyo escondía un cálculo, un movimiento en la sombra que estaba lejos de terminar. Mientras tanto, Andrés, con la carta de Enriqueta en sus manos, descubría que sus peores sospechas eran ciertas. El robo de la muestra del perfume no fue obra de Remedios, sino de alguien más. Alguien mucho más cercano de lo que jamás habría imaginado. Esa mañana, cuando el sol todavía no había calentado los tejados de la colonia, Andrés se levantó antes que nadie. Había dormido poco, o más bien nada. La carta de Enriqueta seguía abierta sobre la mesa, con las letras torcidas y húmedas de lágrimas secas. En ella, la mujer confesaba que fue chantajeada, que solo firmó lo que Gabriel le puso delante porque temía por su familia. Andrés leía y releía esas líneas hasta memorizarlas, y en cada palabra sentía el peso de la traición que ya no podía ignorar. Pero, a pesar de todo, decidió no contárselo aún a nadie. No a Begoña, que bastante tenía con su embarazo y el caos emocional que le rodeaba. No a su padre Damián, cuya relación con Irene parecía, por fin, encontrar un poco de paz. Guardar silencio, por ahora, le parecía la única forma de protegerlos a todos. Era un silencio estratégico, pero también profundamente doloroso. Mientras tanto, en la casa Merino, Digna miraba por la ventana con la expresión perdida de quien no encuentra su lugar en el mundo que ella misma ayudó a construir. El vacío que había dejado don Pedro se notaba en cada rincón, pero no era el luto lo que la estaba matando por dentro, sino la sensación de que ya nadie la necesitaba. Gemma, siempre tan prudente, se dio cuenta enseguida de esa mirada ausente. Le ofreció acompañarla al colegio con Teo, para que el niño se sienta orgulloso de su abuela, dijo con cariño. Era un gesto pequeño, pero en Digna despertó algo parecido a la ternura, ese sentimiento que hacía tiempo no se permitía. Por un instante, sonrió, no mucho, pero lo suficiente como para que Gemma entendiera que, detrás de la rigidez de la matriarca, todavía quedaba una mujer capaz de amar. En la fábrica, la mañana se respiraba diferente. La llegada de Cristina a la junta directiva de Perfumerías de la Reina había sido recibida con sonrisas forzadas y palmadas en la espalda. Algunos la veían como un soplo de aire fresco, otros como una intrusa. Ella, en cambio, solo sentía una incomodidad creciente, como si cada mirada a su alrededor le recordara que estaba en un lugar que no le pertenecía. Damián trató de integrarla, hablándole de números, de estrategias, de expansión, pero Cristina apenas podía concentrarse. Cada vez que oía el nombre de Irene en boca de su padre, un nudo le cerraba la garganta. Su madre había sufrido demasiado, y ella no quería repetir la historia. Por eso, cuando Joaquín se le acercó más tarde para hablarle de oportunidades y acciones, ella ya sabía que algo se movía tras sus palabras. No quería ser usada como una pieza más del tablero, pero tampoco sabía cómo escapar de esa partida. A la misma hora, en otra esquina de la fábrica, Gabriel recorría los pasillos con paso lento pero firme. Su rostro, aparentemente tranquilo, escondía una mente que hervía de planes. Brossard le había enviado una carta esa misma noche, un mensaje cifrado en el que le exigía resultados inmediatos. Ya no bastaban los informes ni las excusas. Era el momento de actuar. Por eso, cuando escuchó que había un problema técnico en la sala de calderas, no lo dudó. Esa avería podía ser la oportunidad que necesitaba. Si lograba intervenir sin levantar sospechas, podría causar un daño irreparable a la producción y culpar a cualquiera. Tal vez a Andrés, o incluso a María, la mujer que seguía confiando en él más de lo que debía. La idea le heló la sangre, pero también le dio un extraño sentido de poder. Era como caminar al borde del abismo, sabiendo que un solo paso en falso podría arrastrarlo todo. Begoña, por su parte, trataba de convencerse de que su reconciliación con Gabriel significaba algo más que un simple intento de evitar el escándalo. Había pasado la noche repasando cada gesto, cada palabra de él, buscando señales de sinceridad. A veces las encontraba, a veces no. Cuando lo vio aquella mañana en la fábrica, su corazón se aceleró de forma involuntaria. Le pareció más cercano, más humano, incluso cariñoso.
Pero detrás de esa mirada había algo que no sabía nombrar. Una frialdad calculada, una sombra que se escapaba cada vez que intentaba alcanzarla. En el fondo, Begoña sabía que no debía confiar. Y, sin embargo, lo hacía. Tal vez porque necesitaba creer que su hijo, ese ser diminuto que crecía dentro de ella, merecía un padre, aunque fuese uno tan imperfecto como Gabriel. Mientras tanto, Andrés acudía al laboratorio de la colonia para encontrarse con Remedios. La joven lo recibió con miedo, pensando que venía a juzgarla, pero él solo quería ayudar. Le mostró la carta de Enriqueta, y los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas. «No estoy loca», murmuró entre sollozos. Andrés le aseguró que creía en ella, que haría todo lo posible por limpiar su nombre. Esa promesa, tan sencilla y tan humana, fue para Remedios un salvavidas en medio del desprecio general. Andrés sabía que enfrentarse a Gabriel sería peligroso. No solo por lo que representaba dentro de la empresa, sino porque cada paso en falso podía dejarlo aislado. Aún así, estaba dispuesto. No era la primera vez que cargaba con el peso de la culpa de otros, pero esta vez sentía que debía llegar hasta el final. En otro punto de la colonia, Manuela se reunía con Claudia, intentando convencerla de que hablara con Raúl. Le explicó que el orgullo no podía ser más fuerte que el amor, que la desconfianza era una herida que solo se curaba con la verdad. Claudia la escuchaba con atención, aunque en su mirada persistía la sombra del miedo. No quería perder a Raúl, pero tampoco sabía cómo explicarle por qué había guardado silencio sobre la herencia. Cada vez que intentaba hablar con él, las palabras se le atragantaban. Manuela, con su serenidad habitual, le tomó las manos y le dijo: «A veces, el perdón empieza con un paso pequeño, pero sincero». Y esas palabras quedaron flotando en el aire, como una promesa que aún debía cumplirse. Tasio, ajeno a todo ese torbellino emocional, vivía su propio conflicto. Un cliente importante lo había humillado en público, tratándolo como a un simple empleado sin criterio. Aquello había herido profundamente su orgullo. Carmen, al enterarse, lo escuchó con la paciencia de quien sabe que el amor también consiste en sostener las frustraciones del otro. «Habla con tu padre», le aconsejó. «No para que te defienda, sino para que te escuche». Tasio asintió, pero en su interior sabía que no sería fácil. Damián era un hombre difícil de abordar, y él siempre había sentido que debía ganarse su respeto más que el de nadie. Aún así, el consejo de Carmen resonó en su cabeza durante horas, como una melodía suave que no se borra. Y en medio de todo ese tejido de pequeñas batallas personales, Gabriel trazaba su plan. Esperó hasta el final de la jornada, cuando el ruido de las máquinas se apagaba y los pasillos quedaban casi vacíos. Fingiendo revisar unos documentos, se dirigió hacia la sala de calderas. Cada paso era un recordatorio de su doble vida: abogado, amante, saboteador. Al llegar, observó el sistema de válvulas, los tanques, el vapor que escapaba en pequeñas ráfagas. Bastaba un ajuste, una mínima alteración, para provocar una avería mayor. Pero antes de hacerlo, dudó. Por un instante, la imagen de Begoña. Sus ojos, su voz al decirle que esperaba un hijo suyo, lo paralizó. Apretó los puños, respiró hondo y salió de allí sin tocar nada. No era arrepentimiento, sino cálculo. Sabía que el momento ideal aún no había llegado. Pero llegaría. Apenas salió de la sala de calderas, Gabriel sintió cómo el aire pesado de la fábrica se le pegaba a la piel. Sabía que había estado a un paso de hacerlo, de girar esa válvula y dejar que todo se viniera abajo. Pero algo, una voz apenas perceptible, lo había frenado. Caminó despacio hacia su despacho y, al llegar, encendió la lámpara que apenas iluminaba su escritorio. En ese momento, el teléfono sonó. Era un número extranjero. Brossard. Su respiración se detuvo unos segundos antes de responder. La voz al otro lado sonaba fría, metálica, sin espacio para titubeos. «No excuses, Gabriel. Tomorrow, we move forward». Aquellas palabras, dichas en inglés, no dejaban margen de duda. El sabotaje debía realizarse cuanto antes. Cuando colgó, Gabriel se dejó caer en la silla y permaneció unos segundos en silencio, observando el reflejo de su rostro en la ventana. No se reconocía. Había cruzado tantas líneas que ya no distinguía el límite entre el deber y la traición. Y sin embargo, lo que más le atormentaba era la mirada de Begoña. Esa mezcla de ternura y decepción que le perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Durante unos segundos, pensó en desaparecer, en dejarlo todo y huir, pero su orgullo le impidió siquiera considerarlo. Brossard no perdonaba las deserciones.
Era un hombre que convertía la lealtad en cadena y el miedo en obediencia. Al día siguiente, Andrés llegó temprano a la colonia. Llevaba en el bolsillo una copia de la carta de Enriqueta, cuidadosamente doblada y envuelta en un pañuelo. Había pasado la noche ideando un plan. Si lograba demostrar que Gabriel había robado la muestra de perfume, podría no solo limpiar el nombre de Remedios, sino también salvar a la empresa. Pero para ello necesitaba pruebas, y las pruebas, en ese mundo de sombras, eran más frágiles que la verdad misma. Decidió empezar por los registros de laboratorio. Nadie sospecharía de él. Al fin y al cabo, era un de la reina. Sin embargo, mientras buscaba entre los archivos, tuvo la incómoda sensación de que alguien lo observaba. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Joaquín Merino. ¿Buscas algo?, preguntó el joven con una sonrisa cargada de ironía. Andrés improvisó. Papeles de control de calidad, nada más. Joaquín no insistió, pero su mirada dejaba claro que no se tragaba la excusa. Mientras tanto, en la casa Merino, Digna regresaba del colegio con Teo. Caminaban despacio por la plaza, y por primera vez en mucho tiempo, la mujer sentía que su presencia servía para algo. El niño le hablaba de sus clases, de sus amigos, y ella, conmovida, lo escuchaba con atención. Sin embargo, al llegar a casa, el vacío volvió a imponerse. Gema estaba en el comedor preparando informes, Joaquín en la oficina, y el silencio del hogar se hizo tan espeso que casi podía cortarse. Digna miró alrededor y, por un instante, pensó en su difunto marido. Don Pedro, al menos tú me necesitabas, murmuró con una mezcla de amargura y ternura. Gema, al oírla, se acercó y le ofreció una taza de té. Fue un gesto simple, pero en ese momento, Digna lo sintió como un abrazo. En la fábrica, la jornada transcurría aparentemente tranquila. Cristina se reunió con Damián para repasar los balances, pero pronto se dio cuenta de que el interés de su padre iba más allá de los números. Tienes talento, hija, le dijo él con una sonrisa paternal. Podrías asumir la dirección de marketing. Ella lo miró, sorprendida. No era un halago inocente. Damián estaba intentando integrarla, no por afecto, sino por estrategia. Lo comprendió al instante, y ese pensamiento la desarmó. Llevaba toda la vida buscando un lugar donde sentirse querida, y ahora que lo tenía delante, se daba cuenta de que no era cariño, sino cálculo. Aún así, respondió con cortesía, fingiendo entusiasmo. Sabía que debía moverse con cautela. En ese mundo de apariencias, la ingenuidad era una forma de suicidio. Al otro lado del edificio, Gabriel fingía revisar unos contratos mientras su mente planeaba cada paso de la próxima maniobra. Tenía claro que debía actuar sin dejar rastro. La avería en la caldera sería el detonante, pero no el fin. Necesitaba un chivo expiatorio. Y el destino, cruel y oportunista, le puso uno en bandeja: Remedios. La mujer seguía trabajando bajo sospecha, con la sombra del despido sobre ella. Si algo salía mal, bastaría con apuntarla a ella. Gabriel sonrió con esa calma enfermiza que solo los hombres desesperados pueden sostener. Pero justo cuando estaba revisando los planos técnicos, la puerta se abrió. Begoña entró, sin avisar. El silencio entre ellos fue inmediato, cargado de electricidad. Ella llevaba un abrigo claro y una expresión serena, pero sus ojos delataban una tormenta interior. Necesitaba verte, dijo finalmente, sin mirarlo directamente. Gabriel se levantó despacio, como si temiera romper algo frágil. ¿Te encuentras bien?, preguntó. Ella asintió, aunque sus manos temblaban. No lo sé, no sé si he hecho bien en venir. Durante un instante, el abogado creyó que iba a reprocharle algo, pero en lugar de eso, Begoña se acercó y le tocó el brazo. No puedo seguir sintiendo miedo de ti, ni de lo que venga. La frase, tan simple y tan verdadera, le golpeó en el pecho. Gabriel no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, vulnerable. Pero la emoción duró apenas unos segundos. Su mente volvió al plan. Andrés, mientras tanto, se reunía con Remedios en una pequeña habitación contigua al laboratorio. La joven, con las manos manchadas de polvo químico, le contó lo que recordaba del día del robo. Vi a un hombre entrar de noche, pero no pude ver su rostro, explicó. Solo recuerdo que llevaba un pañuelo oscuro y un maletín. Andrés anotó cada detalle. Sabía que podía ser cualquier empleado, o alguien con acceso directo a la zona restringida. Y eso solo dejaba 3 posibilidades: él mismo, Joaquín o Gabriel. El pensamiento lo geló. Si Gabriel era culpable, significaba que había usado su propio apellido para hundir la empresa familiar.
Y si eso era cierto, entonces Begoña, la mujer que ahora esperaba un hijo suyo, estaba en más peligro de lo que imaginaba. En el comedor de los empleados, Raúl y Claudia coincidieron por casualidad. Fue Manuela quien los empujó, con esa naturalidad casi maternal que la caracteriza. El café está más amargo cuando uno lo toma solo, bromeó, dejándolos frente a frente. El silencio fue incómodo, pero no hostil. Claudia bajó la mirada y murmuró: «Perdóname por no confiar en ti». Raúl, cansado pero sincero, respondió: «No necesitabas mi perdón, solo mi verdad». Ella levantó la vista y, por un instante, volvieron a reconocerse. No hubo abrazos ni promesas, pero sí una tregua. Y en el universo de sueños de libertad, las treguas suelen ser el preludio de una nueva guerra o de una esperanza. A medida que caía la tarde, Gabriel recibió un sobre sin remitente en su despacho. Dentro había una nota con la firma inconfundible de Brossard. «Actúa esta noche. O atente a las consecuencias». No había margen de maniobra. El pulso se le aceleró. Sabía que no podía aplazarlo más. Esa noche, la fábrica estaría casi vacía. La oportunidad perfecta. Pero algo, una corazonada que lo inquietaba, lo hizo mirar hacia la puerta. Allí estaba Begoña, observándolo desde el pasillo, sin saber que él acababa de recibir una orden que cambiaría sus vidas para siempre. La noche cayó sobre la colonia con una calma engañosa, de esas que preceden a los desastres. La fábrica, normalmente ruidosa, dormía envuelta en un silencio casi religioso. Solo el zumbido constante de los generadores rompía la quietud. Gabriel cruzó los pasillos con paso medido, vestido de oscuro, el rostro medio cubierto por la sombra del ala de su sombrero. Llevaba consigo un pequeño maletín metálico, idéntico al que usó la noche del robo de la muestra de perfume. El simple contacto con aquel objeto le erizó la piel. En su interior llevaba las herramientas necesarias para manipular el sistema de presión de las calderas, un gesto que, si se ejecutaba bien, podría provocar una avería devastadora sin dejar rastro alguno de sabotaje. El aire dentro de la sala era denso, impregnado del olor del aceite y del vapor caliente. Gabriel se detuvo frente al panel principal. La luz rojiza de las válvulas iluminaba su rostro con destellos intermitentes. Por un momento, la imagen de Begoña embarazada cruzó fugaz por su mente como un relámpago, pero la descartó con un suspiro contenido. «Esto no es por mí», pensó, «es por el futuro que me prometieron». Con ese pensamiento, se agachó y comenzó a desmontar una de las piezas. Cada movimiento era preciso, casi quirúrgico, y sin embargo, sus manos temblaban más de lo que quería admitir. A unos metros de allí, Andrés aún estaba en la fábrica, revisando unos documentos que había solicitado a última hora bajo el pretexto de verificar inventarios. No era casualidad, sospechaba que algo podía pasar esa noche. Desde que había recibido la nota de Remedios confirmando que el robo anterior ocurrió de madrugada, su intuición no lo dejaba tranquilo. Por eso, cuando escuchó un ruido metálico proveniente del sector de las calderas, se tensó al instante. Dejó los papeles sobre la mesa y tomó una linterna. Su instinto militar, dormido desde hacía años, despertó como un reflejo automático. Caminó despacio, evitando hacer ruido, guiado solo por el eco de su respiración. En ese mismo instante, Begoña se removía inquieta en su cama. No conseguía dormir, algo en su interior le decía que Gabriel no estaba donde había prometido. Se levantó, se cubrió con un abrigo y salió de la casa sin pensarlo demasiado. El aire frío de la noche le cortó la piel, pero siguió caminando, guiada por una mezcla de miedo y presentimiento. En el camino, pasó frente al portón de la fábrica y vio una luz encendida en una de las naves. Su corazón se aceleró, sabía que a esa hora no debía haber nadie allí. Dudó unos segundos, pero la curiosidad, o quizá el amor, fue más fuerte. Empujó la verja y entró. Dentro, el eco de sus pasos resonó en el suelo de hormigón como un suspiro repetido. Begoña caminaba despacio, con la mirada fija en el resplandor lejano que venía de la zona de las calderas. No podía imaginar que, en ese mismo instante, Gabriel estaba al borde de cometer un acto que podría destruir no solo su futuro, sino todo lo que habían intentado reconstruir juntos. Mientras tanto, Andrés doblaba una esquina y vio una silueta moverse entre las sombras. Alcanzó a distinguir la forma de un hombre agachado junto a los tubos de presión. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, y apuntó la linterna hacia él. El haz de luz cortó el aire y se clavó sobre el rostro de Gabriel. El tiempo pareció detenerse. Gabriel se giró de golpe, cegado por la luz,
y por un segundo el miedo puro se reflejó en sus ojos. «¿Qué haces aquí?», exclamó con una voz que se quebró, aunque intentó mantenerla firme. Andrés no respondió al instante. Lo observó con una mezcla de rabia y desilusión. No necesitaba explicaciones. El maletín, la hora, el sudor frío en el rostro de su cuñado bastaban para confirmar lo que ya sabía. Pero no quería precipitarse. Bajó la linterna, respiró hondo y dijo con calma: «No te conviene seguir». Aquellas palabras, pronunciadas sin gritar, pesaron más que una amenaza. Gabriel se incorporó lentamente. Durante unos segundos, los dos hombres se miraron sin decir nada, como si cada uno buscara en los ojos del otro una salida imposible. Andrés dio un paso adelante, pero Gabriel lo detuvo levantando una mano. «No sabes lo que está en juego», murmuró. «Sí, lo sé», respondió Andrés, «y por eso voy a impedir que lo destruyas». En ese momento, un ruido los interrumpió. El sonido de unos pasos apresurados. Era Begoña. La mujer llegó jadeante, con el abrigo mal abrochado y el rostro pálido. Al verlos, comprendió que algo grave estaba ocurriendo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, la voz cargada de angustia. Ninguno de los dos respondió. Andrés apagó la linterna para evitar atraer más atención. Gabriel, con el corazón desbocado, improvisó una mentira. «Vine a revisar una fuga. No quiero que la fábrica sufra otro accidente». Pero Begoña, que conocía el ritmo de su voz mejor que nadie, sintió el temblor en su tono. Era la mentira disfrazada de buena intención. Se acercó unos pasos, temerosa, y vio el maletín abierto a un lado. Dentro, varias herramientas brillaban bajo la luz tenue. Se agachó y lo tocó con la punta de los dedos, como si quemara. «¿Esto también es parte de la revisión?», susurró, con un hilo de voz. El silencio que siguió fue insoportable. Gabriel bajó la mirada, consciente de que no tenía forma de justificar lo evidente. Andrés, por su parte, aprovechó el momento para cerrar la válvula que su cuñado había manipulado parcialmente. En ese instante, un chasquido metálico resonó en la tubería, un aviso del peligro que habían estado a punto de desatar. «Si hubieras tardado un minuto más, habrías hecho estallar todo esto», dijo con voz contenida. Gabriel dio un paso atrás, derrotado. Begoña, al escucharlo, sintió como una punzada de náusea le subía desde el estómago. Todo lo que había intentado creer se desmoronaba. Por un momento, pensó en huir, en salir corriendo de aquel lugar, pero sus piernas no respondían. Andrés, viendo su estado, se acercó a ella y la sostuvo del brazo. «Vete a casa», le dijo en voz baja, casi como una súplica. «Déjame a mí con él». Pero Begoña negó con la cabeza. «No, si esta es la verdad, quiero escucharla». Gabriel levantó la vista, con el rostro desencajado, y trató de decir algo, pero las palabras no salieron. Todo su cuerpo temblaba, la presión de la culpa se mezclaba con la del miedo a Brossard, y entre ambas lo estaban asfixiando. En ese preciso momento, un sonido sordo retumbó en la distancia. Alguien había cerrado la puerta principal del edificio. Gabriel se tensó de inmediato. Sabía que no estaban solos. Andrés apagó de nuevo la linterna y les hizo una seña para que guardaran silencio. Se acercó al pasillo y distinguió una sombra moviéndose hacia ellos. No era un guardia, era alguien más, quizás un emisario de Brossard, enviado para asegurarse de que el trabajo se cumpliera. El sudor frío le recorrió la espalda. Sabía que estaban en peligro real. Sin pensarlo, tomó a Begoña de la mano y la empujó suavemente hacia una salida lateral. «Corre», susurró, pero ella, aún en shock, apenas podía moverse. Gabriel, comprendiendo la gravedad de la situación, actuó impulsivamente: «Yo me encargo». Era la primera vez en mucho tiempo que su voz sonaba firme. Se acercó al pasillo con el maletín en la mano, como si fuera un arma. A cada paso, la sombra al fondo se hacía más clara, más cercana. Cuando estuvo a pocos metros, una voz masculina rompió el silencio: «Brossard no acepta retrasos». El eco de aquella voz resonó como un trueno en el corazón de Gabriel. Durante unos segundos, creyó que el tiempo se había detenido. El hombre que avanzaba por el pasillo era alto, vestía un abrigo oscuro y tenía el porte impersonal de alguien acostumbrado a ejecutar órdenes sin preguntas. No había rastro de emoción en su mirada, solo una certeza fría: el deber. Gabriel comprendió en un instante que no había escapatoria. Si se negaba, lo eliminarían. Si obedecía, destruía su propia vida. En su interior, un torbellino de miedo y rabia se mezcló con un impulso inesperado: proteger a Begoña.
El desconocido se detuvo frente a él, observando el maletín abierto y el sistema de válvulas a medio manipular. No cumpliste, dijo en voz baja, con un acento extranjero apenas perceptible. Gabriel intentó mantener la calma. Hubo un problema. No estaba solo. El hombre lo miró con una frialdad casi animal. Entonces lo resuelves. Ahora, la amenaza estaba implícita, y sin embargo, más que miedo, lo que Gabriel sintió fue un profundo asco. Durante meses había obedecido a aquel fantasma que movía los hilos desde la sombra. Lo había hecho por ambición, por supervivencia, por debilidad. Pero en ese instante, frente a aquel emisario, comprendió que su obediencia lo había convertido en algo peor que un traidor, en un cobarde. Mientras tanto, Andrés y Begoña se refugiaban tras una columna del pasillo contiguo. La mujer respiraba con dificultad. El temblor de sus manos delataba el pánico que la consumía. Andrés trataba de mantener la calma, pero sabía que un solo ruido los delataría. Desde su posición, podía ver parcialmente la escena. Gabriel, de pie frente a aquel desconocido, sostenía el maletín como un escudo inútil. El hombre avanzó un paso y murmuró algo que Andrés no alcanzó a oír. Luego, un sonido metálico rasgó el aire. No era una explosión, todavía, sino el chasquido de una válvula girando a la fuerza. Un hilo de vapor caliente comenzó a escapar del sistema. Gabriel se lanzó hacia adelante para detenerlo, pero el extraño ya había accionado el mecanismo. El rugido de las tuberías llenó la sala. Andrés comprendió al instante que el peligro era real. Agarró a Begoña del brazo y corrieron hacia la salida lateral. El suelo vibraba bajo sus pies, el aire se llenaba de un zumbido profundo, y el olor a gas quemado se volvió insoportable. A lo lejos, Gabriel gritó algo, una orden o una advertencia, que el estruendo ahogó por completo. La explosión no fue grande, pero sí suficiente para destrozar las ventanas más cercanas y cubrir de humo el pasillo. Un estallido de fuego y vapor golpeó las paredes con la fuerza de una bestia furiosa. Andrés se lanzó al suelo, cubriendo a Begoña con su cuerpo. El ruido ensordecedor duró apenas unos segundos, pero el silencio posterior pesó como una eternidad. Cuando levantó la cabeza, vio fragmentos de metal esparcidos por todas partes y una humareda densa que dificultaba la respiración. Tosió, arrastró a Begoña hacia una puerta de emergencia y, con un esfuerzo sobrehumano, logró sacarla al exterior. El aire fresco de la noche les golpeó el rostro como una bofetada. A lo lejos, se oían sirenas. Alguien había llamado a los bomberos. Andrés miró hacia la nave envuelta en humo. Dentro, entre las sombras, una figura tambaleante apareció brevemente antes de desaparecer. Era Gabriel, o tal vez el otro hombre. No estaba seguro. Begoña, con lágrimas en los ojos, intentó levantarse, pero Andrés la detuvo. No, dijo con voz ronca. No vuelvas ahí. Ella negó con la cabeza, temblando. No puedo dejarlo morir, pero el humo negro que salía del interior la hizo retroceder. En su mirada se mezclaban la culpa y el amor, el odio y la compasión. Minutos después, los bomberos irrumpieron en el lugar. Las llamas se habían propagado por una sección de las tuberías, pero el fuego principal fue contenido rápidamente. Entre los escombros, encontraron a un hombre inconsciente, con quemaduras leves y el rostro ennegrecido. Andrés corrió hacia ellos, temiendo lo peor. Cuando los bomberos lo arrastraron hacia la luz, Begoña reconoció de inmediato la forma de su cuerpo, la curva de sus hombros. Era Gabriel. Su rostro, cubierto de hollín, parecía el de un desconocido. Pero estaba vivo. Los paramédicos lo subieron a una camilla mientras él murmuraba algo incomprensible. Begoña intentó acercarse, pero uno de los bomberos la detuvo. Tiene que ir al hospital. Ella asintió sin fuerzas. Andrés, con la ropa manchada de ceniza, observó cómo se alejaba la ambulancia. Sabía que la historia no había terminado. Aquel accidente levantaría sospechas en toda la empresa. Y si alguien decidía investigar a fondo, la verdad sobre Gabriel saldría a la luz. Pero revelar esa verdad significaba también exponer a Begoña, al hijo que esperaba y, quizá, poner en peligro sus propias vidas. Por primera vez en mucho tiempo, Andrés se sintió dividido entre la justicia y la compasión. Miró a Begoña, que permanecía inmóvil, con la mirada perdida en el humo que aún se elevaba hacia el cielo. La madrugada los encontró en silencio, sentados en el bordillo de la acera frente a la fábrica. Los coches de policía iban y venían, los vecinos se asomaban desde las ventanas, pero ellos no se movían. Begoña no lloraba, simplemente observaba el humo, como si en él pudiera leer el destino que les esperaba.
Andrés la miró de reojo y comprendió que la mujer que tenía a su lado no era la misma que había conocido meses atrás. Había algo roto en su interior, una grieta invisible que ni siquiera el amor podría cerrar. Horas después, cuando todo parecía calmarse, apareció un coche oscuro al otro extremo de la calle. De él bajó un hombre delgado, con un sombrero y un abrigo largo. No era policía. Caminó hasta el perímetro acordonado y observó la escena sin acercarse demasiado. Luego encendió un cigarrillo y murmuró algo en voz baja antes de desaparecer entre las sombras. Andrés lo vio y sintió un escalofrío. No necesitaba que nadie se lo dijera. Era otro de los hombres de Brossard. Aquella explosión no era el final, sino el inicio de una guerra silenciosa. A la mañana siguiente, la noticia del accidente se extendió por toda la colonia. En la fábrica, los trabajadores murmuraban nombres, conjeturas, sospechas. Algunos hablaban de negligencia, otros de sabotaje. Damián, furioso, reunió a los encargados y exigió respuestas inmediatas. Nadie supo qué decirle. Cristina, al enterarse, sintió una punzada de inquietud. No solo por la empresa, sino por Andrés, al que no había visto desde la noche anterior. Fue a buscarlo y lo encontró en la enfermería, con una venda en la mano y la mirada perdida. «Estoy bien», dijo él, pero su voz sonaba hueca. Ella lo miró con preocupación. Había algo en sus ojos que no pertenecía al cansancio, sino a un miedo que aún no se atrevía a confesar. Esa misma tarde, Begoña visitó el hospital donde atendían a Gabriel. El olor a desinfectante y el silencio de los pasillos la abrumaron. Cuando entró en la habitación, lo vio dormido, con la cabeza vendada y los brazos llenos de rasguños. Se acercó despacio, sin saber si quería tocarlo o marcharse. En la mesita de noche había una carta doblada, escrita a mano. La tomó sin pensar y la leyó. Eran pocas líneas, garabateadas con prisa. «Si algo sale mal, dile a María la verdad. Ella merece saberlo». La nota cayó de sus manos. Comprendió que, incluso al borde del desastre, Gabriel seguía viviendo entre secretos. El sonido de los monitores médicos marcaba un compás lento y persistente en la habitación. Begoña permanecía de pie junto a la cama, observando a Gabriel con una mezcla de alivio y desconcierto. El rostro de él, cubierto de vendas y sombras, parecía el de un hombre que había cruzado una línea invisible y no sabía si podría volver. Durante unos minutos, lo miró sin decir nada, intentando encontrar en sus facciones la huella del hombre del que se había enamorado. Pero lo único que veía era a un desconocido que respiraba entre cables, con los dedos aún manchados de hollín. Cuando finalmente abrió los ojos, la primera reacción de Gabriel fue de confusión. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, y el rostro de Begoña era la primera imagen que vio. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Ella lo detuvo con un gesto, más por miedo que por compasión. «No digas nada», susurró. Aún así, él insistió, con un hilo de voz. No debía pasar así. Ella lo miró sin pestañear. «¿Así como, Gabriel? ¿Con fuego o con mentiras?» La pregunta lo dejó sin aire. Hubiera preferido una bofetada antes que esa mirada serena cargada de decepción. Cerró los ojos, como si pudiera esconderse de su culpa, pero ya era tarde. Begoña lo sabía todo, o al menos lo suficiente para entender que el hombre que amaba había sido capaz de traicionar no solo a su familia, sino también a ella misma. Fuera de la habitación, Andrés esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados y la mente a punto de estallar. Damián lo había llamado 2 veces pidiendo explicaciones, y él se había limitado a decir que hubo un fallo en la presión del sistema. Sabía que era una mentira, pero también que decir la verdad pondría en riesgo a demasiada gente. Irene apareció poco después, con su habitual mezcla de serenidad y preocupación. «¿Cómo está él?», preguntó, refiriéndose a Gabriel. Andrés la miró sin saber cómo responder. «Vivo», dijo al fin. Irene asintió, aunque percibió la tensión en su voz. No insistió, pero su intuición le dijo que había más de lo que se contaba. En la fábrica, la jornada siguiente comenzó bajo una atmósfera pesada. Los obreros susurraban entre sí, algunos convencidos de que el accidente había sido provocado. Joaquín Merino, siempre oportunista, aprovechó la situación para acercarse a Damián y sugerir una auditoría interna que le diera más control sobre la producción. Damián lo escuchó sin pestañear, pero sus ojos revelaban una furia contenida. «Si descubro que alguien ha jugado con mi empresa, no habrá misericordia», advirtió. Luis, que estaba presente, intercambió una mirada inquieta con su hermano. Sabían que, detrás de esas palabras, se escondía una sospecha.
que el enemigo estaba dentro. A media mañana, Cristina entró en la oficina principal para presentar un informe. Pero lo que encontró fue un caos silencioso. Papeles sobre el escritorio, teléfonos que no paraban de sonar y el eco del miedo colectivo. Al ver el rostro de su padre, comprendió que la fábrica ya no era solo un negocio, sino un campo de batalla. ¿Qué pasó realmente, papá?, preguntó con voz baja. Damián la observó detenidamente antes de responder. Un error, y alguien pagará por él. Las palabras eran un muro. Cristina supo que, si quería entender lo que ocurría, tendría que buscar las respuestas fuera de esas paredes. Mientras tanto, Andrés visitó la casa Merino. Digna, aún afectada por la explosión, lo recibió con una cortesía fría. «¿Otra desgracia, Andrés?», murmuró. Él intentó explicarle que todo estaba bajo control, pero ella no le creyó. En su mirada había un brillo de ironía, una sombra de juicio. «Desde que mi Pedro murió, esta familia no conoce más que secretos. Y los secretos, tarde o temprano, matan». Aquellas palabras, pronunciadas sin intención de herir, se le clavaron a Andrés como un presagio. Porque, en efecto, lo que más temía no era el peligro físico, sino el peso de lo no dicho. Por la tarde, Begoña regresó al hospital. Había pasado horas vagando por la colonia, incapaz de decidir si debía quedarse o marcharse para siempre. Entró en la habitación y se sentó junto a Gabriel, que ya estaba más despierto, aunque visiblemente débil. Durante unos minutos, ninguno habló. El silencio era denso, casi sólido. Finalmente, ella rompió la barrera. «No puedo protegerte, Gabriel». «Ni quiero». Él la miró, aturdido. «Begoña, yo». Pero ella lo interrumpió. «No lo digas, no hay excusa posible». Se levantó, tomó su bolso y añadió: «Si alguna vez te importé, no sigas mintiendo». Y se fue, dejando tras de sí un vacío que ni el ruido de los monitores pudo llenar. Cuando la puerta se cerró, Gabriel sintió algo que no había sentido en meses: miedo verdadero. No el miedo a Brossard, ni al castigo, sino a perder el único lazo que lo mantenía humano. Miró sus manos y se dio cuenta de que, a pesar de haber sobrevivido al fuego, seguía ardiendo por dentro. Aquel sabotaje había sido más que un acto de traición. Había sido su punto de no retorno. Sabía que Brossard no se conformaría con una simple explosión fallida. Sabía que vendrían por él. Pero también sabía que no podía huir. Si lo hacía, pondría en peligro a todos los que aún amaba, incluso a quienes ya lo habían condenado. Esa misma noche, mientras la colonia dormía, un coche negro se detuvo frente al hospital. Un hombre bajó, entró sin ser visto y dejó un sobre bajo la puerta de la habitación de Gabriel. Dentro había una nota con una sola frase: «Tienes una última oportunidad». Gabriel la leyó en silencio, con el corazón acelerado. Comprendió que el tiempo se había acabado. Si no cumplía las órdenes, Brossard atacaría directamente a la empresa, o a Begoña. Y esa idea lo geló más que el acero del bisturí que descansaba sobre la mesa del médico. Al amanecer, Andrés visitó la fábrica para inspeccionar los daños. Las paredes estaban cubiertas de hollín, el aire olía a metal quemado y los ingenieros revisaban las tuberías con gestos graves. En el suelo, encontró un fragmento de metal ennegrecido con una marca apenas visible: las iniciales GDR. Lo recogió discretamente y lo guardó en el bolsillo. No había duda, Gabriel había estado allí. Pero, por razones que aún no comprendía, también había intentado evitar el desastre. Esa contradicción lo atormentaba. Por un lado, su cuñado era un traidor. Por otro, había salvado vidas. ¿Dónde termina el monstruo y empieza el hombre?, pensó. Al salir, se cruzó con Irene. Ella, siempre intuitiva, percibió algo en su expresión. «Llevas en los ojos una verdad que no te atreves a decir», le susurró. Andrés bajó la mirada. A veces, decir la verdad no salva, destruye. Irene le puso una mano en el hombro, sin insistir. Sabía que la guerra entre el deber y la lealtad acababa de comenzar. Y que, en esa guerra, nadie saldría ileso. La mañana siguiente amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía reflejar el estado del alma de todos. En el hospital, Gabriel había insistido en ser dado de alta antes de tiempo. Los médicos protestaron, pero su insistencia rozaba la desesperación. Apenas podía caminar sin sentir un dolor punzante en el costado, pero su mente ya no pertenecía a ese cuerpo herido. Estaba dominada por un único pensamiento: detener a Brossard antes de que todo se convirtiera en ruinas. Salió del hospital sin avisar a nadie, envuelto en un abrigo que no lograba ocultar su fragilidad. El aire frío le cortaba la piel,
pero en su interior ardía algo más peligroso que la fiebre, la culpa. Atravesó las calles casi vacías de la colonia, con la mirada perdida, como si cada paso lo acercara al juicio final. Sabía dónde encontrar a su contacto, ese hombre que, durante meses, había sido la voz de Brossard en España. Un almacén abandonado a las afueras, el mismo donde empezó todo. Al llegar, el silencio lo recibió como un eco de su propia soledad. En una esquina, una figura aguardaba entre la penumbra. Era el mismo emisario de la noche anterior, con el abrigo oscuro y la mirada impasible. «Has fallado otra vez», dijo sin necesidad de saludar. Gabriel no respondió. Caminó hasta quedar a pocos metros y, con una calma que no sentía, soltó. «No volveré a hacerlo». El otro sonrió, una sonrisa breve y cruel. «Eso lo decidirá Brossard». En ese instante, comprendió que ya no había negociación posible. Si quería sobrevivir, debía enfrentarse al monstruo que había servido durante tanto tiempo. Pero desafiarlo significaba arriesgarlo todo, incluso la vida de Begoña y su hijo. «Dile a Brossard que no pienso seguir obedeciendo. Si quiere destruir la empresa, tendrá que hacerlo sin mí». El hombre no se movió, solo encendió un cigarrillo y dejó que el humo formara una nube espesa entre ambos. «Entonces firmas tu sentencia». Gabriel lo miró sin apartarse. «Tal vez, pero al menos será mía». Después se dio media vuelta y salió, dejando atrás el eco de unas cadenas invisibles que, por primera vez, se atrevían a romperse. Mientras tanto, en la fábrica, Andrés revisaba los registros técnicos de la semana anterior. Cada línea, cada cifra, parecía esconder un mensaje. Su instinto le decía que había algo más profundo que un simple sabotaje. Una infiltración constante, una mano invisible que movía los engranajes desde dentro. Cuando comparó los horarios del personal, descubrió algo inquietante. Una tarjeta de acceso usada durante la noche por alguien que oficialmente estaba de baja médica. El nombre lo dejó helado. Chema. No podía creerlo. El joven, siempre amable, siempre dispuesto, era en realidad otro eslabón de la cadena. O quizá alguien que actuaba sin saber a quién servía. Andrés decidió no informar a Damián todavía. Si Brossard tenía más de un topo, revelar la investigación solo aceleraría su caída. La fábrica olía todavía a humo, y sin embargo, la vida continuaba. Los obreros intentaban limpiar, reparar, seguir adelante. Pero el ambiente era de sospecha. Miradas cruzadas, silencios incómodos, rumores que se multiplicaban. Cristina intentaba poner orden desde la oficina, pero notaba que algo escapaba a su control. En el fondo, sabía que la empresa se estaba convirtiendo en un tablero donde las fichas se movían sin que nadie viera las manos que las empujaban. Por la tarde, Begoña regresó a su casa. Había pasado más de un día sin comer, sin dormir, sin hablar con nadie. En su vientre, el hijo que esperaba parecía moverse con una inquietud que reflejaba la suya propia. Se miró al espejo y no se reconoció. La mujer que veía tenía los ojos cansados, el rostro pálido y los labios secos, pero también una determinación que nunca había sentido antes. Por primera vez, comprendió que debía elegir: quedarse atrapada en el remolino de un amor tóxico o proteger la vida que crecía dentro de ella. Se sentó junto a la ventana y tomó una hoja de papel. Comenzó a escribir una carta dirigida a Gabriel. No era una despedida, sino una verdad que necesitaba dejar por escrito. «No puedo seguir viviendo entre ruinas. He amado lo que creí que eras, pero ya no sé quién eres. Si alguna vez quisiste redimirse, hazlo lejos de mí y de nuestro hijo. No quiero que su primera lección sea la mentira». Las palabras fluían entre lágrimas, pero también con una paz que no sentía desde hacía meses. Cuando terminó, dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Mañana la dejaría en el despacho de la fábrica. Sería su manera de cerrar un ciclo. Al anochecer, Andrés se reunió con Irene en el despacho vacío de don Pedro. El aire olía todavía a madera vieja y a recuerdos. Sobre la mesa, extendió los documentos que había encontrado. Irene los observó con atención. «Esto prueba que hay alguien más trabajando para Brossard», murmuró. Andrés asintió. «Y temo que no sea el último». Por primera vez, la gravedad de la situación se reflejó en los ojos de ambos. Si el enemigo estaba infiltrado hasta ese punto, ninguna de las decisiones tomadas en los últimos meses era segura. Todo podía haber sido manipulado. Los contratos, las cuentas, incluso los accidentes. Esa noche, la colonia parecía envuelta en un silencio de espera, como si todos contuvieran la respiración sin saber por qué. En un café cercano al puerto, un hombre extranjero revisaba una carpeta con fotografías y recortes de prensa.
En una de las imágenes aparecían Gabriel y Begoña saliendo del hospital. En otra, Andrés hablando con Irene. El hombre tomó nota en un cuaderno y murmuró algo en francés antes de cerrar la carpeta. Luego se levantó y pagó sin prisa. Nadie en la colonia sabía su nombre, pero todos lo verían pronto. Era la nueva pieza de Brossard, enviada para acabar lo que el abogado había dejado a medias. De vuelta en la casa de la reina, Damián observaba por la ventana de su despacho. La fábrica, su orgullo, su legado, parecía más vulnerable que nunca. Su mente viajaba entre sospechas, recuerdos y culpas. Había perdido a un hijo, había visto traiciones en su propia sangre, y ahora sentía que la historia se repetía. Irene entró sin tocar y se quedó de pie unos segundos. «No puedes luchar solo contra todos», le dijo con suavidad. Damián no la miró, pero su silencio fue una rendición tácita. En ese momento, comprendieron ambos que la familia que intentaban salvar estaba siendo devorada desde dentro. Lejos de allí, Gabriel caminaba bajo la lluvia fina que caía sobre la colonia. Cada paso le pesaba más que el anterior. No sabía si Begoña lo perdonaría, ni si su hijo lo conocería algún día, pero algo en su interior había cambiado. Tal vez la única manera de reparar el daño era enfrentarse a su propio monstruo. Y ese monstruo tenía nombre, Brossard. Mientras desaparecía entre la niebla, el sonido distante de las campanas de la iglesia marcaba la medianoche, como si el destino anunciara que aún quedaba una última batalla por librar. La madrugada siguiente amaneció con una luz distinta, pálida, casi invernal, como si el cielo mismo hubiese decidido guardar luto por todo lo perdido. En la colonia, el humo de la fábrica ya se había disipado, pero el aire seguía oliendo a metal, a traición y a promesas rotas. Gabriel regresó al lugar donde todo había comenzado, la oficina vacía de Brossard. Había recibido una llamada anónima en la que le ordenaban presentarse allí antes del amanecer. Sabía que sería su final o su redención. Entró con paso decidido, sin miedo. En la penumbra, solo una lámpara encendida revelaba la silueta de un hombre sentado detrás del escritorio. No era el emisario anterior, era él, Brossard, en persona. El empresario lo observó con esa calma que solo tienen los depredadores antes del salto. «Me has decepcionado», dijo sin levantar la voz. Gabriel no respondió, caminó hasta quedar frente a él. «No volveré a trabajar para ti», pronunció despacio, con una firmeza que hasta a él mismo le sorprendió. Brossard sonrió, sin humor. «No tienes elección». Entonces Gabriel sacó de su abrigo un pequeño cuaderno, el mismo donde había registrado cada movimiento, cada orden recibida, cada sabotaje ejecutado. Lo dejó sobre la mesa. «Aquí está todo. Si me haces daño, estas pruebas saldrán a la luz». Por primera vez, la mirada de Brossard perdió un poco de su seguridad. «No eres tan ingenuo como creí», murmuró. Gabriel respiró hondo. No, solo estaba ciego. El silencio entre ambos se cargó de tensión. Brossard se levantó lentamente, rodeó el escritorio y se detuvo frente a él. «No sobrevivirás a esto», susurró. Gabriel no se movió. «Tampoco tú». Fue entonces cuando el ruido de un coche al detenerse afuera rompió el momento. La puerta se abrió bruscamente y Andrés entró, seguido de 2 agentes de la Guardia Civil. «Se acabó, Brossard», dijo con una voz que mezclaba furia y alivio. El empresario intentó reaccionar, pero los agentes ya habían apuntado sus armas. Gabriel se giró hacia Andrés, sorprendido. «¿Cómo supiste?» Andrés levantó el fragmento de metal con las iniciales GDR, «Seguí las piezas que dejaste atrás». La detención fue rápida, casi silenciosa. Brossard fue esposado sin ofrecer resistencia, pero su mirada al pasar junto a Gabriel fue una advertencia muda. La guerra no había terminado. Cuando la puerta se cerró tras él, el peso de los meses se desplomó sobre los hombros de ambos hombres. Andrés se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, no hubo reproches entre ellos. Solo una respiración compartida de cansancio. «No lo hice por ti», dijo Andrés. «Lo sé», respondió Gabriel. Pero ambos sabían que, de algún modo, esa verdad era también una forma de perdón. Horas más tarde, el escándalo estalló en Perfumerías de la Reina. Las autoridades registraron oficinas, requisaron documentos y tomaron declaraciones. Damián, al enterarse, sintió un golpe de orgullo herido y alivio simultáneo. El enemigo tenía nombre. Cristina, aunque asustada, se mostró más fuerte de lo que nadie esperaba. Irene se mantuvo a su lado, comprendiendo que, al fin, el ciclo de mentiras que había devorado a la familia comenzaba a cerrarse. Pero no sin consecuencias. Begoña, ajena al bullicio de la fábrica, caminaba por los jardines de la colonia con una maleta en la mano.
Había tomado una decisión irrevocable: marcharse. El aire frío le despeinaba el cabello, pero su paso era firme. No huía, se liberaba. En el bolsillo llevaba la carta para Gabriel, la misma que había escrito la noche anterior. No sabía si él la leería, ni si entendería sus palabras, pero ya no importaba. Lo amaba, sí, pero amarse no era sinónimo de quedarse. Su hijo merecía un comienzo sin sombras. Antes de irse, pasó por la iglesia vacía del pueblo. Se arrodilló en el último banco, sin rezar. Solo dejó un suspiro que sonó como una despedida. Recordó el primer día que llegó a Perfumerías de la Reina, llena de esperanza. Recordó la risa de Gabriel, la mirada de Andrés, las tardes en las que aún creía que la vida podía construirse con gestos sencillos. Ahora sabía que los sueños de libertad también duelen, pero que valen la pena cuando se persiguen con verdad. En ese mismo momento, Gabriel, todavía convaleciente, llegó hasta la fábrica escoltado por Andrés. El abogado, agotado pero en pie, se detuvo frente al edificio ennegrecido por el fuego. «No hay marcha atrás», dijo. Andrés lo miró. «No la hay, pero todavía puedes reparar algo». Gabriel asintió y, por primera vez en meses, respiró sin miedo. Sabía que nunca sería perdonado del todo, pero también que había salvado lo único que aún podía salvar: su conciencia. Cuando los obreros regresaron al trabajo, el aire era diferente. No había gritos, ni rumores, solo un silencio expectante, el de quienes habían visto el abismo y habían decidido volver a levantarse. Digna volvió a sonreír al ver a Teo correr por el patio. Cristina firmó su renuncia a la Junta para iniciar un nuevo camino. Irene, de pie junto a Damián, lo miró con una mezcla de cansancio y esperanza. «¿Y ahora qué?», preguntó él. «Ahora vivimos», respondió ella. Esa misma tarde, en una carretera que se alejaba de la colonia, Begoña observó el horizonte desde el tren. Llevaba la mano sobre el vientre y una lágrima silenciosa le cruzó la mejilla. Afuera, los campos se extendían verdes y brillantes bajo el sol, como si el mundo, por fin, respirara. Sacó la carta de su bolsillo y la abrió. La tinta estaba un poco corrida por la humedad, pero las palabras seguían claras. «Algún día, cuando nuestro hijo pregunte por su padre, dile que luché por ser mejor. No por mí, sino por él». Sonrió, no con tristeza, sino con una serenidad nueva. De vuelta en la colonia, el reloj de la iglesia marcó las 6. Gabriel salió de la fábrica, levantó la vista hacia el campanario y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de su pasado ya no lo hundía, sino que lo mantenía de pie. En el silencio del atardecer, respiró hondo y, sin mirar atrás, caminó hacia la luz que se filtraba entre los tejados. Así terminaba el capítulo 412, con heridas abiertas, pero con un principio de redención. Porque Sueños de Libertad siempre ha sido eso. Una historia de almas que tropiezan, se destruyen y, aún así, encuentran el valor de seguir soñando.